¿Qué tal, comunidad? Sean ustedes bienvenidos a este capítulo de Witromanía, donde hablamos de cine, entrevistas, series, libros, música, entretenimiento, experiencias y cualquier cosa que se nos ocurra. Lo prometido es deuda. Ya habíamos hablado anteriormente de unos libros con respecto a para tu emprendimiento, para los negocios, para que los puedas transmitir a gente que lo pueda necesitar. Pero en ese podcast hablamos de que necesitábamos hablar sobre unos libros que no fueran precisamente de negocios. También el leer conlleva al entretenimiento o de una manera más, el adecuado para aprender a leer, y bueno, lo que conlleva la lectura, ya conocemos eso. Bueno, pero la educación y el entretenimiento también viene en papel. Entonces, como se los prometí en el podcast ya hace unos cuantos capítulos, bueno, pues les voy a hablar de unos libros que son biográficos. Es dos biográficos de la misma persona, pero creo que son interesantes, y de unas novelas que se me hicieron en su momento cuando los leí, fue hace mucho, mucho tiempo, fueron algo que realmente me atrapaba en cuestión de lectura. Son libros que disfruté al momento cuando los leí. Realmente yo cuando era más joven y yo viajaba por el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México, no sé si todavía exista, seguramente sí, no lo sé, porque ya tiene tiempo que no viajo por allí. Había unos pequeños localitos de libros que tenían ahí, eran todos blancos, o había unos libros más pro que podías tú conseguir en ese momento. Entonces de ahí yo conseguí varios libros también, por uno que viene aquí principalmente, que yo andaba buscando, y los otros son, son más de editoras más renomables, ¿ok? Bueno, entonces para no ir más a alargar esta pequeña conversación, porque seguramente vas a decir, bueno, y aquí vas a empezar a hablar de los libros. Bueno, vamos a empezar con el primero. A ver, nos vamos a ir directamente al personaje bibliográfico que tengo de los libros, porque es un libro que es su biografía, ¿no? Que es de una colección que se llama Grandes Biografías, pero yo solamente tengo uno, ¿no? En esta colección puedes encontrar a Jesús, a Buda, a Gandhi, a Marx, a Julio César, Juan XIII, Van Gogh, Napoleón, pero el que yo tengo en mis manos es a lo mejor de una persona sí muy conocida históricamente, una persona muy, muy malvada en el tiempo que hizo su situación histórica, pero su historia también fue interesante. Entonces estoy hablando de Adolf Hitler. Tengo en mis manos el libro de la biografía de Hitler, donde nos manejan en un tramo de cuántas páginas les gusta, como casi 190 páginas de esta historia de Adolf Hitler, donde nos narran realmente cómo fue su crecimiento, cómo fue lo que hizo, cuáles son sus desarrollos, el transcurso de la guerra que él empezó a mover en esa lamentable Segunda Guerra Mundial que todos conocemos y que han hecho infinidad de películas de ella. Que debo admitir que yo soy fan de las películas de la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué, sabemos que fue una situación muy trágica, a lo mejor debe ser por la acción, que es lo que nos venden siempre esas películas. Ok, esa no es una biografía, no hay más que decir de ella, simplemente describe la historia de Adolf, como su forma de llegar al poder, pero esta obra en la que pueden extraerse las motivaciones de Hitler, que no deja de ser una visión demasiado subjetiva de su atracción y su propia explicación de unos hechos inexplicables que solo el universo conocerá. Ok, y siguiendo con la segunda parte de Hitler, a mí hace mucho tiempo me regalaron el libro que se dice, porque realmente a mí no me consta, se dice que él escribió, que se llama Mi lucha. Fíjense que hace tiempo yo lo confundí que Mi verdad, y no, ese creo que era de Nuremberg, ¿no? Si no me recuerdo ese libro. Bueno, este es Mi lucha, este es un libro largo, un poco pesado porque tiene unas cuantas páginas de... Pues sí, son bastantitas para una lectura que a quien no está acostumbrado de leer, como unas 240 y tantas páginas.
pero además tiene una letra muy chiquita, entonces es una lectura pesada si no conoces cómo manejar este tipo de libros, si no eres fan de leer demasiados libros de este estilo. Pero él aquí habla ya personalmente, o se supone que está hecho por puño y letra de Adolf Hitler. Entonces, puede ser interesante aprender de él, ¿no? Si es que realmente lo escribió él. Tiene también, obviamente, unos datos biográficos al principio del libro que te pueden entretener. Y bueno, pues no hay más que decir de él, más que te habla mucho sobre el Estado, cómo se manejó su trabajo, cómo fue su infancia, cómo fue, pues casi lo mismo que la biografía anterior que te acabo de mencionar. Pero esto fue hecho por Adolf Hitler en su momento. Entonces, bueno, esto es una trayectoria que creo que a mí me la dieron, pasó los 2008, algo así, creo que se imprimió en el año 2000. Fue un libro que realmente al principio me gustó bastante. Debo admitirlo que cuando me lo dieron sí me emocioné, luego lo acabé. También el de la biografía sí me tardé en su momento, pero bueno, vaya, sí lo acabo. Aunque ya tiene sus años que no los toco, hace mucho que no los sacaba de mi pequeña biblioteca. Pero eran unos libros que yo quería compartirles, comunidad, para que ustedes supieran más o menos qué otro tipo de lectura podía interesarles. Ahora, regresando a la biografía, como les decía al principio, a lo mejor no tienen que buscar de Hitler. Pueden buscar esta colección, que espero que todavía exista, que es de Promolibro, creo que es la editorial. Y también pueden encontrar a Bolívar y Hernán Cortés, Cristóbal Colón y todos los que les dije al principio de este capítulo. Bien, vamos a pasar a otros libros, que aquí viene lo interesante. Esos son interesantes en cuestión de la historia y uno de ellos en la enseñanza. Fíjense muy bien, es uno de los de enseñanza que lo quiero dejar al final. Es porque realmente te enseña circunstancias de la vida en otro contexto del autor y que se dice que en gente empresaria los utiliza. No digo que sea un libro que pudo haber estado en el podcast pasado, sino también es como una lectura genérica porque te explican ciertos detalles, pero hasta que lleguemos a él, mejor te explico. El siguiente libro que tengo en la mano es precisamente una de las copias que yo encontré en el metro que les decía, que es de un autor que ya tiene sus bastantitos años que ya no está en esta tierra y que lo imprimió el grupo editorial Tomo SADCB. Entonces, si siguen esos puestos en el metro, los vas a encontrar ese tipo de trabajos de esta editorial, porque normalmente todos los diseños del libro son blancos. A lo mejor tendrán el lomo de un color, morado o azul, dependiendo. Y el que yo tengo en la mano es de Julio Verne. Muchos a lo mejor conocerán a Julio Verne porque escribió novelas como 100.000 lenguas de viaje submarino, algo así se llama, de Tierra a la Luna. Y el que yo tengo en la mano es uno que me llama la atención porque yo no había leído a Julio. ¿Okay? Yo sabía que él era de una lectura pesada y sí, lo es. Él tiene una forma de escribir realmente bastantita pesada. Maneja una literatura que te puede llegar a cansar a los 10, 15 minutos de estarlo leyendo porque no es muy común ese tipo de lecturas. Entonces, el que yo tengo es El viaje al centro de la Tierra. Hace muchos años, yo me acuerdo que por el 2010, 11, más o menos por ahí, no estoy muy seguro, hicieron la película de este libro. Y bueno, yo la vi por curiosidad, pero se veía que era nefasta y sí, lo es totalmente. Entonces, no recomiendo que vean la película. Mejor vean dónde puedan conseguir este libro, donde nos enseñan la historia de un tío y obviamente un sobrino que van a buscar el centro de la Tierra. Quieren llegar, quieren conocer qué hay, cómo se llega, qué existe debajo de la Tierra. Te manejan una aventura interesante, realmente muy futurista, así como era Julio Verne, el que él manejaba una ideología, yo creo que fuera de tiempo. Él tenía unas ideas muy descabelladas en sus otros libros y en este no se diga más. Hay una parte, si han visto la película Comunidad, y si no la han visto, pues ahí les va este pequeño spoiler, que no se van a perder de gran cosa en realidad. Pero
Los que ya vieron la película recordarán que hay una sección o una parte donde sale un dinosaurio. Bueno, pues no está muy descabellada la idea, lejos de lo que es el libro. Entonces, a ese nivel, estamos hablando de que la gente, bueno, el tío y el sobrino viajan al centro de la Tierra. De hecho, ellos viajan entrando por una cueva o un cráter, si no me recuerdo, un volcán, algo así. Digo, también tiene muchos años. Ahora, todos esos libros que te estoy mencionando, comunidad, son libros que ya leí. Ya tiene tiempo que no los leo. Entonces, si en alguna parte de la historia me trabo un poquito o está medio errónea porque alguien ya los leyó, bueno, no me recordar que ya tiene tiempo que los leí, ya tiene más de 10 años más o menos, ya no los he vuelto a sacar. Bueno, entonces se supone que el tío entra por alguna parte de la Tierra y empieza a bajar junto con su sobrino. Si no me recuerdo, creo que fue por una expedición o una apuesta. No estoy muy bien recordando la historia del inicio del porqué. Y empiezan a encontrarse cierta vida, ¿no? Como les digo, el dinosaurio. Todo tipo de vida, tipo de lugares, cierto tipo de piedras increíbles. Digo piedras porque pues, te manejan muchas cosas explícitas en el libro. Pero es una lectura que te puede entretener, pues te puede divertir. Repito, es una lectura pesada, o sea que tienes que tener la intención de acabarlo. A lo mejor si lo lees cansado o cansada te va a dormir luego. Si es de aventura, pero tiene su respectiva parte cansadita. Ahora, otra de los libros que encontré en esos puestos que les digo del sistema de transporte colectivo aquí en la Ciudad de México, es un libro que desde cuándo quería yo leerlo. De hecho, yo considero y yo recalco que esta novela fue basada para crear a Hulk, el personaje de Marvel. ¿Por qué? Porque manejan igual el de un hombre que se transforma en un monstruo. Si eres una persona que le gusta la lectura y ya más o menos entendiendo de qué hablo, estoy hablando del libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿ok? De Louis Stevenson. Cuando yo lo conseguí, es un libro que no llega a los 140 páginas. Es muy delgadito, tiene una letra accesible que puedas acabar bastante fácil. Ese es más entretenido que el de Julio Verne, es más fácil de leer. Entonces yo creo que sí te lo puedes echar, si eres constante, a lo mejor en una semana, ¿no? Y digo constante en una semana porque a lo mejor lo puedes leer en el trabajo, ¿no? En tu hora de comida, en el trayecto del regreso a casa o ir al trabajo, qué sé yo. A lo mejor en tu casa en unos 10, 20 minutos vas avanzando y te lo acabas en una semana. Entonces ese es uno de los libros que a mí me gusta. Más que nada porque lo manejan el misterio, la ficción, el porqué y cómo se crea Mr. Hyde, ¿no? El Dr. Jenkins, que es lo que lo llevó a crear esa famosa fórmula y el por qué se orilló a probarla y convertirse en esa, pues podemos decir comillas bestia, pero realmente es una especie de Hulk, ¿no? Una especie de deformidad que él se genera a sí misma, ¿no? Otra entidad en su cabeza que es pues, precisamente despierta. Ahora, este tipo de personajes de Mr. Hyde lo pueden encontrar para darse una mejor idea cómo es la idea del personaje en la película de... Ay, ¿cómo se llama? Es una película que reúne a todos los personajes famosos de los libros. A ver, déjase los busco y regreso. Listo, comunidad. La película se llama La Liga Extraordinaria. Es una película que yo la conocí por allá de los años 2000. Es una película, no será dentro de nuestra... Eso debería entrar en nuestra sección de corte y queda, pero eso nada más es un intro. Donde, si eres una persona que le gustan los libros de ciencia ficción, de personajes famosos, te vas a emocionar. ¿Por qué? Porque manejan dentro de esta película personajes de libros, pero de libros que no son muy comunes. Por ejemplo, sale Dorian Gray, Mr. Hyde, la esposa de Drácula, Capitán Nemo. Entonces, si eres una persona que gusta de este tipo de lecturas, vas a entender quiénes son, cuáles son sus ideales, sus gustos, su historia y cómo se van desarrollando. Pues a lo mejor muy fantasioso en la película, pero divierte. Y si no eres alguien que conoce estos personajes, no te preocupes, aún así la puedes disfrutar sin ningún problema. Es muy entretenida, inclusive yo muchos los conocí después. Cuando yo vi la película nada más conocía a Mr. Hyde y a Dorian Gray. Los demás personajes no sabía ni quiénes eran, pero
La disfruté tanto que creo que la vi en esa época como 3 veces más o menos. Pasemos al siguiente libro, que ese es uno de mis favoritos en cuestión de novela o ficción. O sea, si el Mr. Hyde me gusta, esta me encanta. Es un personaje realmente monstruoso. Es un personaje que fue... Pues ha salido en muchas películas desde los años que les gusta, 30, 40. Ha sido un ejemplo en cuestión de realizaciones de monstruos. Lo sigue mencionando hoy día, inclusive en películas animadas como Transilvania. Ya saben que hay muchos personajes famosillos por ahí. Y el que yo tengo es el de Frankenstein. Estamos hablando del monstruo de Frankenstein. De hecho, es un libro que me regalaron en un cumpleaños, porque yo lo andaba pidiendo y estuve duro y dale con él. Entonces me regalaron este libro. Este libro es de Mary W. Shelley. Es del grupo editorial Éxodo. No sé si todavía existan, pero cuando me lo regalaron, de ahí venía el libro. Es mediano, es media carta. Tiene más de 280 páginas. Pero el ser una novela, yo creo que sí es bastante entretenida. Porque como ya todos conocemos las películas, la historia del personaje, etcétera. Pero ya saben que Hollywood agarra sus pininos y hacen ahí todos unos cambios en la literatura. En este libro las cosas van de una manera más intrigantes, no misteriosas, porque te van escribiendo el cómo, por qué, cómo fue que al Dr. Frankenstein se le ocurrió crear al monstruo de Frankenstein. Hay que recordar que Frankenstein era realmente el doctor. El que conocemos como Frankenstein es el monstruo de... ¿Ok? Pero bueno, supongo que ya sabían eso y si no, pues ahí está un dato de cultura general. Entonces, este libro me encanta porque te puede entretener. A pesar de que puedas creer que es una versión grande o larga, yo creo que te puede entretener. Yo creo que si vas a empezar por este tipo de novelas, puedes empezar por el de Dr. Jenkins o la de Frankenstein, para que posteriormente pases a, digamos, por ejemplo, a Hermann Hesse, a Nietzsche o Julio Verne, que son autores pesados, un poco locos en su cabeza, porque manejan una locura en su literatura bastante increíble, pero sí hay que ponerles mucha atención en este sentido. Entonces, puedes empezar por esos dos que te recomiendo. Y vamos con otro, que es el último que tengo en esta pequeña colección de libros. Porque, pues bueno, podemos hablar de más, pero son los que me interesaba decirte principalmente. El arte de la guerra es un libro pequeño, es un libro histórico, porque se supone que lo escribió un estratega militar japonés, se llama Sun Tzu, así como lo oye, no parece estornudo, así se llama. Entonces, este libro que yo tengo me lo prestaron, lo he guardado desde entonces, porque a mí me llama mucho la atención este libro, ¿no? Lo que contiene adentro, y como les comentaba que me gusta la Segunda Guerra Mundial y ese tipo de cosas, bueno, pues quise aprender del libro, porque nada más donde yo veía documentales en History Channel, cuando antes sacaban documentales, y hablaban mucho respecto a guerras o estrategas, hablaban mucho del libro, entonces yo quise averiguar de él. Inclusive creo que hay un pequeño documental en History Channel, perdón, si lo llegan a encontrar, porque ya tiene bastantes años, les recomiendo que lo vean, te explican más o menos de qué trata el libro, pero el tener ya este número editorial en tus manos, realmente te da una visión distinta, porque te manejan el cómo, por qué lo creó, cómo debe comportarse una autoridad contra un subordinado, cuáles son las reglas que se deben de manejar en cuestión estratégica, esas circunstancias de guerra, dónde te conviene estar, si estás en una planicie, si estás en un monte. Entonces te lo manejan de una manera muy entretenida, muy directa, con una manera imaginativa, si lo quieres ver de esa manera, para que tú entiendas cómo funciona la cabeza humana en cuestión, pues en este caso de la guerra. Pero muchas personas han estado diciendo, y no lo dudo, que inclusive los empresarios, gente de negocios, ha utilizado este libro como ejemplo. Es una guerra estar aquí en este planeta Tierra, en esta vida.
en los negocios aún más. ¿Qué negociaciones son más factibles para ti? ¿Qué te podría servir para que puedas tú generar una gran venta o una ganancia en compras, una negociación con socios? La gente dice que lo utiliza. No digo que no esté mal o que no les crea, porque la información que tiene este libro es bastante interesante. Entonces, si lo llegan a encontrar en un PDF, ¿no? en internet, que lo puedan comprar digital, si lo pueden tener físico, mucho mejor. Creo que es uno de los libros que vale la pena tener en la colección, en la pequeña biblioteca que tengan, respecto a todo lo que te guste leer, ¿no? Sea fantasía, acción, novela, de negocios, filosofía. Considero que este libro debe de estar de cajón en tu biblioteca. A mí me interesa, comunidad, que estos libros son los que puedas tener, que puedas tú leer, que los puedas coleccionar y compartir ese conocimiento. Te repito, son libros realmente que valen la pena, te los puedes echar, pues prácticamente, si eres una persona que lee lento, pues yo creo que unos 3 libros te lo echas como en un mes y medio si eres una persona dedicada. O sea, lo puedes leer, no sé, 10 minutos al día, pero si eres constante te lo acabas los 3 libros en un mes y medio. Entonces, comunidad, esos son los libros que yo tengo. No sé si quieran hablar de otros libros. Entonces, estoy recomendando algunos otros libros que podamos revisar para comentar sobre ellos. A lo mejor ustedes conozcan algunos que nos puedan decir de, mira, Oscar, este libro yo lo leí hace mucho tiempo y me llamó la atención o me ayudó en esas circunstancias de la vida. Porque hay libros que pueden considerarse como de superación. Entonces, unos que yo conozco y que conocí, que la verdad a mí no me llaman la atención, pero sé que existen por si alguien está buscando. Que estaba uno que es muy popular, ¿Quién se llevó mi queso? Me parece que se llama. Nomás leí unas cuantas páginas y no me atrapó. Pero sé que existe y sé que le ha ayudado a muchas personas este tipo de libros. Tengo entendido que también Octavio Paz escribe varios libros que te pueden dar cierta ayuda, cierta guía en la vida. Si no lo reconocen, no es cierto, no es Octavio Paz, es Cuauhtémoc Sánchez. O sea, Octavio Paz es otra cosa, lo que yo quería decirles. Cuauhtémoc Sánchez, ese autor que escribió la del Grito Desesperado, Volando sobre el Pantano, tiene esas ideas en sus libros que te pueden ayudar. Entonces, sé que funcionan, sé que es algo que te puede servir. Ahora, también hay uno que se llama Los 4 Acuerdos, Los 4 Elementos, algo así se llama. Ese me lo enseñó una amiga cuando lo estaba leyendo y estaba pasando por una situación muy difícil. Entonces, cuando ella me dijo que había terminado el del queso y empezó a leerse de Los 4 Acuerdos, creo que así se llama. Y bueno, también te manejan como un apoyo moral, un apoyo personal para que tú puedas sobrellevar lo que estés con lo que estés luchando. Recordar que también el estar luchando en esta vida es apoyarse de un buen libro, de una buena película a lo mejor, de gente cercana que nos puede dar un consejo o una recomendación o tal vez inclusive un abrazo. Pero si eres de esas personas que se sienten arraigadas y que están encerradas porque quieren estar solas, porque también se vale estar solo y triste en esta vida, entonces puedes buscar un buen libro que te llame la atención. No necesariamente tienen que ser los que te estoy diciendo del queso y de los acuerdos. Pueden ser cualquier libro que te haga escaparte de esa realidad, que te llene de alegría o que te desconecte del mundo en el que estás batallando. ¿A qué me refiero? A lo mejor te gustan las de fantasía como Harry Potter, o te gusta conectarte de una manera más fantasiosa y de igual manera y quieres leer El Señor de los Anillos. Cualquier cosa que tú puedas leer que te desconecte es genial. No te recomiendo que busques los libros de negocios para emprendimiento, para lo que tú consideres, ¿no? Negocios, trabajo. Esos no te los recomiendo que los leas porque te van a meter más información o más estrés de lo que puedas tú estar teniendo. La idea de esto es que tú puedas conectarte de una manera más personal, más emocional a una novela, a un libro que te pueda apoyar, ¿no? Que te pueda desconectar. Lo que todo el mundo hace es olvidar sus problemas por un momento.
Y bueno, si alguien puede recomendarte en esta comunidad que diga, sabes que yo recomiendo este porque me ayudó, pues adelante, no pasa nada intentar leer algo nuevo. Así como tú que estás intentando escuchar este podcast, donde nuestra idea es ayudarte de cierta manera en todos los aspectos e incluso entretenerte, bueno, pues yo creo que un libro siempre va a ser un buen amigo, un libro siempre va a estar ahí para ti, no se va a quejar de que no lo peles, pero siempre va a ser un gusto volver a retomarlos. Ahí lo tienen, comunidad. Fue un podcast muy pequeño. Realmente no nos llevó mucho tiempo hablar de esta circunstancia de lectura, porque no les quiero arruinar el libro. Yo creo que sería algo interesante el que ustedes descubran estas lecturas, que nos puedan recomendar algunas otras. Esos libros que yo les dije los tenía yo guardados hace mucho tiempo, entonces puede servirles en su viaje. No solo vayan escuchando este podcast, sino también pueden tener la facilidad de leer algo nuevo. Entonces, como les repito, es el libro de El arte de la guerra de Sun Tzu, el libro de Frankenstein de Mary W. Shelley, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Louis Stevenson, El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, y los dos biografías, biografías de Adolf Hitler. Si eres una persona que no está de acuerdo en leer la historia de este personaje, no lo leas. A lo mejor si estás en contra, obviamente como todo lo que hizo. Pero si quieres aprender de lo que hizo él, de cómo logró mover masas, cómo generalizó toda una idea para que la gente lo siguiera, esta es una lectura interesante. Entonces, comunidad, ahí lo tienen. Nuevamente, les repito, fue un podcast muy pequeño. Fue un podcast de recomendación básica. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales donde podemos dar más recomendaciones en todos los aspectos, donde nos puedan encontrar. Lean y aprendan. Todo es aprendizaje, todos podemos aprender de todos. Y con esto me despido, deseándoles un buen día.